90.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, agradecemos mucho a amigos de acá de Santa Fe y de Paraná, Marcelo especialmente, y Paul, que me acercaron a esta posibilidad. Yo tenía ganas, Marcelo Barzuglia, me refiero puntualmente a él, y a Paul Andrés Quiroga, porque la situación, el tema de ciertos rubros, producto de la pandemia, son dramáticos. Pero como yo escuché, y le quiero decir primero buen día para saber si me escucha bien, estamos desde Aire de Santa Fe, está Graciela Fresno, presidenta de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Hola Graciela, Luis Mino de Aire de Santa Fe, bienvenida. Hola, ¿cómo va? Buenos días, Luis. Bueno, ¿cómo? Yo ya me escuché varios reportajes y no voy a caer en lo repetitivo, lo voy a pensar al revés al reportaje. Porque, a ver, escuché lo de Luis Novarecio, escuché la charla con los chicos de TN, y yo tranquilamente podría en este momento leer algunas de las cifras que usted repite cada vez que le hacen la misma pregunta. Porque en este tema de los periodistas, yo no hablo de los periodistas, hablo de cómo encarar un reportaje, decirle a Graciela qué situación difícil que están viviendo, ¿verdad? Y Graciela, ¿qué me puede decir? No, mirá Luis, la verdad que no, está equivocado, no sé por qué me llamaste, estamos bárbaros. Es una tontera, porque Graciela, ¿qué va a decir? Que hace 120 días que se está riendo, pero es la verdad, porque estamos con video y estamos saliendo. Hace 120 días que estamos sin facturación, que hay 46.000 trabajadores menos en abril respecto a enero, que hay 650.000 trabajadores directos y mucho más, y uno dice, bueno, esto lo dice todo, ellos lo repiten todos los reportajes. Yo lo anuncié nada más. Voy a ir a otro tipo de preguntas. Para hacerlo distinto al reportaje, Graciela. A ver, proyectos. Yo quiero hablar de proyectos. Sobre esta ley de emergencia, el sector turístico. ¿Por dónde ven ustedes la salida? ¿Por dónde encuentran una mirada distinta para decirle al gobierno, si seguimos así, hasta fin de año, porque yo tengo acá después para charlar contigo, un informe del INVEC, porque me preparé para este reportaje, entonces analicé este informe que hacen. Yo le pregunté, es una consultora en economía que hace estudios y hay una encuesta en pandemia de cómo está la actividad hotelera gastronómica. De eso hablamos enseguida, pero hablemos de la ley de emergencia. Le escucho con mucha atención y gracias por nos estar escuchando en Paraná, en Santa Fe, en toda la región litoral a través de Aire de Santa Fe, así que le agradezco este minutito. Gracias a ustedes. Bueno, hablemos de lo positivo entonces, o de cómo se sale de esto. Para salir de esto, evidentemente hay una sola puerta, que es la vacuna o un tratamiento efectivo que controle el virus. No hay otra salida. Estamos ante una situación que está generada por algo que no conocemos, que es una enfermedad causada por un virus que tampoco conocemos, que se instaló en el mundo y en la Argentina también, obviamente, y que nos produce estos efectos, y que la medicina y los científicos todavía no lo pueden resolver. Por lo tanto, la única salida para nuestro sector es esta. ¿Por qué para nuestro sector es la única salida? Porque nuestro sector depende del turismo. El turismo hoy está prohibido y ese turismo no va a volver en forma plena hasta tanto esta situación no se resuelva y se resuelve de ese modo. ¿Cómo podemos hacer para transitar esto de la mejor manera posible? El objetivo de FEGRA en este tránsito es que la empresa permanezca abierta, que no se muera, porque si esa empresa cae, no puede volver a abrir las puertas, aun cuando luego salgamos de la situación crítica y encontremos la vacuna y volvamos a hacer un turismo pleno, ya no va a estar la empresa ni tampoco los puestos de trabajo. Entonces nuestra mirada está enfocada hoy a cómo se hace para mantener la empresa viva y los puestos de trabajo plenos. Y para eso es que estamos reclamando la ley de emergencia. Necesitamos una ley de emergencia a nivel nacional. Si bien hay muchas ciudades, provincias que han ido declarando su propia ley, hay cuestiones que solo pueden provenir de una normativa nacional. Y eso tiene que ver con, el primer objetivo que tenemos es que el Estado pague los salarios de los trabajadores. Después de 120 días sin facturar, las empresas ya no tienen espalda para poder sostener estos pagos. Entonces nuestro objetivo es que hasta que nosotros volvamos a la normalidad, el Estado se haga cargo del pago de los trabajadores.
La segunda cuestión tiene que ver con lo impositivo. La empresa tiene que tratar de estar indemne al momento de volver a abrir las puertas. Eso significa que no debería acarrear deudas que después tampoco las va a poder pagar. Entonces lo que nosotros sostenemos es, nos eximan del pago de impuestos que no podemos pagar obviamente, que tiene que ver con las ganancias, con el impuesto de los débitos y los créditos, con el saldo de la declaración jurada del año pasado que tenemos que pagar ahora, los anticipos del impuesto a las ganancias y así sucesivamente. El otro punto que también tiene importancia es, y que genera la deuda para nosotros, tiene que ver con los servicios públicos. Las proveedoras de servicios públicos cobran a la hotelería y a la gastronomía como si los establecimientos estuvieran abiertos. Esos son facturas con varios ceros. Entonces pedimos también que esta ley de emergencia regule esta situación para que las prestadoras de servicios públicos cobren por el consumo real y no por las energías contratadas o por los metros cuadrados de un establecimiento hotelero. Y lo último que pedimos es que para cuando nosotros podamos abrir las puertas, en el momento que sea, vamos a necesitar capital de trabajo, porque después de tantos meses con la puerta cerrada, para poder abrir de vuelta un hotel o un restaurante se necesita hacer otra inversión. Y eso, sin fondos, como no los tenemos ahora, requiere de créditos bancarios a tasa cero, con amplios plazos de financiación para poder recomponernos. O sea, este sería para nosotros el escenario y la forma en que podríamos transitar esta pandemia y este aislamiento, que realmente no es culpa de nadie, pero de nosotros tampoco. Ahora, ¿y ustedes presentaron un proyecto? ¿Está en evaluación en algún punto de algún diputado, de algún senador, en algún contacto con gobierno nacional? Porque dividamos las aguas en algo que sí es muy importante. No es la misma situación la que está pasando provincia de Buenos Aires y Capital Federal que la que estaban en distintas regiones del país. Inclusive, nosotros a 20 kilómetros, Graciela, en Santa Fe tenemos los bares abiertos y Paraná los volvió a cerrar hace ya 20 días y la situación es límite. Inclusive Paraná tiene un histórico, un ícono, el Hotel Jardín, que se cerró hace 20 días atrás, que es un golpe muy fuerte. Por eso digo, ¿presentaron a nivel nacional para el país esta misma idea y si hay contactos? Sí, esto que yo le digo, se lo digo porque nosotros lo venimos diciendo desde el día número 1, desde que cerramos, previendo que esta situación se iba a alargar, producto de cuál era la causa que la genera. Así que lo hemos hecho desde el primer día, y lo hemos hecho a todos los niveles, empezando por el más alto, que es una reunión con el presidente de la Nación, que entendió claramente cuál era nuestro problema, nuestra situación, y también claramente les dijo a sus ministros: trabajen para resolver el problema de esta gente y denles medidas adecuadas a las necesidades de su sector. De ahí para abajo, con el ministro de Turismo, con los diputados nacionales, con los senadores de la Nación también, y cada filial de FEGA lo fue haciendo en su área local. Así que esto que estoy diciendo no es novedad tampoco, es lo que venimos reclamando desde el día número 1. ¿Y qué respuesta, mostró actitud el presidente, pero ¿y en la práctica? En la práctica tenemos varios proyectos que hubieron en la Cámara de Diputados y otros tantos en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados hubo una reunión de la Comisión de Turismo el día 7, si mal no recuerdo, y en esa situación había dos proyectos, uno por el oficialismo y otro por la oposición, y 17 a 14 votos se favoreció el dictamen con un dictamen de mayoría el proyecto que llevaba el oficialismo, que realmente en nuestro criterio no nos servía en esta instancia porque no contempla las medidas de las que estamos hablando para sortear la dificultad que tenemos actualmente. Sí hablaba de un sistema de preventa, que es un buen sistema para afirmar el turismo, para reafirmarlo, pero en otra etapa, no hoy. Hoy necesitamos que la gente pueda seguir trabajando en sus puestos y que las empresas queden abiertas. Y hablaba también de un sistema de capacitación que también es bueno para otra instancia. Hoy en día nuestros empleados no necesitan la capacitación, lo que necesitan es poder cobrar el sueldo. Así que estamos a la espera lo digo de yo. que las leyes se hagan.
¿Lo digo yo? Perdón, no lo dice usted. No entendieron nada. Bueno, lo digo yo. Cada uno puede darle a esto no entendieron la nada. interpretación que quiera. Bueno, Facu tiene una última pregunta a él y yo cierro con el... Yo sé que está ocupadísima. Facu hace la parte económica del programa y de la radio. Facundo. Bueno, la situación del sector, a mí me gusta decirle muchas veces al sector turismo, hotelero, gastronómico, la industria sin chimeneas, pero prácticamente por todo lo que genera ese sector industrial que está pasando una de las principales dificultades. Recién nos comentaba Graciela el tema del plan de preventa, una bonificación del 50% para adelantar consumos. Va a haber cambios también en la manera que vamos a consumir en lo que es turismo a partir de ahora. Me imagino también que eso impacta a los que están del otro lado. Por un lado están los proveedores, aquellos que para el turismo es el sector trabajo, pero ¿qué pasa para los que están del otro lado? Aquellos que va dirigido, que son los consumidores. ¿Se prevén cambios en la manera, en la dinámica del consumo, producto de todos estos tipos de cuestiones, ¿no? El efecto miedo a tomarse un pasaje, a volar, a poder realizar algún tipo de viajecito de turismo, eso por un lado, y por el otro, ayer se reunió el Gabinete Económico y una de las cuestiones que sonaron y fuertes es mantener el programa ATP para el sector turismo, hotelero y gastronómico, por lo menos hasta fin de año. Una cuestión que se está analizando y fuerte, pero claro, estamos hablando de una asistencia que llega recién hasta el 50% de los salarios y lo que pide el sector es prácticamente la totalidad de asistencia del salario. Bueno, si empiezo por esto último, sí, el ATP es algo que nosotros necesitamos, que hasta acá es... si bien evidentemente es una ayuda, no es el total de lo que necesitamos, pero es una ayuda claramente, que se extienda hasta fin de año me parece bien también. Nosotros lo que pedimos es que se extienda hasta el momento en que nosotros podamos retomar a la normalidad, que no sabemos cuándo va a ser. Y lo que necesitamos es que esté claramente establecido en la ley, y que no estemos dependiendo todos los meses de si el gabinete se junta y dice, bueno, a ver, le vamos a dar a este sector, al otro sector, en qué medida se lo vamos a dar, porque también le cuento que este mes, como los sueldos que tomaron como base para las ATP fueron los de abril y nuestro sector estaba bajo lo que sería un régimen de suspensiones, hemos recibido el 25% menos de lo que aporta el Estado, y eso implicó que el empresario tuviera que ponerlo de su bolsillo cuando la situación hoy es peor que la de abril. Y con respecto a los viajes, sí, también claramente hay montones de encuestas y de estudios hechos a nivel internacional que dan cuenta de que los viajes también van a cambiar, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no es cierto? Mientras que dure esta situación de nueva normalidad y no aparezca la vacuna, la gente lo que está pensando es en viaje muy corto, de cercanía, lugares abiertos, con poca multitud, o sea, donde no haya aglomeración de gente, y lo que primero privilegia en lo que sería ese viaje y en los prestadores es la seguridad sanitaria, lo que nos va a obligar a todos nosotros a replantear el servicio y a adecuar nuestras instalaciones con los costos también que eso tiene a los nuevos protocolos sanitarios para asegurar la salud de nuestros clientes. La última pregunta va de mi parte, Graciela. Leyendo el estudio de impacto, que tan gentilmente pude leer, está dividido en alojamiento y gastronomía, lo que ustedes hicieron. Hay un dato que a mí me choquea. Es tan así, donde dice, prevé quiebras de empresa. La consultora desarrolla un escenario de cuarentena extendida en el AMBA, con la rigidez y en menor medida en el resto de las regiones, que llevaría a la quiebra del 75%. A ver, pero cuando uno dice quiebra, ¿es 75% de los hoteles cerrarían con la gente que tiene tanta cantidad de empleados? ¿Ese es el panorama? Sí, ese es el panorama. Nosotros hemos hecho el relevamiento y la pregunta era exactamente esa. ¿Qué prevé usted si esta situación se mantiene en el tiempo y no obtiene las ayudas del Estado? Y la gente contestó que prevé el cierre total de su empresa y en el término de no más de 2 meses. Sí, porque ahí veía 2,9 en uno y en el interior 2,5. Sí. ¿Y de qué cantidad de empleados estamos hablando? Un número.
Las cifras oficiales dan que el sector emplea 650.000 personas en total de los trabajadores. Y bueno, eso implica trabajadores ya registrados en relación de dependencia, los temporarios, los que no son trabajadores en sentido estricto porque son monotributistas o dueños que están trabajando en sus establecimientos conjuntamente con su familia. Todo eso hace el número. Y el mismo número, tanto es para lo que dije recién de alojamiento, hotelería, y también el sector gastronómico, que tiene que ver con bares y restaurantes. El dato es ese, 74%, sí. Y lo que me impactó es los salarios. Solo el 21% de los establecimientos pudo realizar el pago de salario del mes de junio en su totalidad. Una situación caótica. Espero que por lo menos... le digo que a pesar del ATP que se ha otorgado en la mayor parte de los casos, lo que pudieron pagar es lo que pagó el Estado. Nada más que eso, la ayuda que vino por ahí. Ojalá hayamos hecho un reportaje distinto, que nuestra gotita sirva. Tenemos una web, airedigital.com, que llega a muchos lados, así que le vamos a mandar la nota y así la puede reproducir en la federación, así se sabe cómo estamos desde acá apoyándolos. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Señores, Graciela, en este caso, Graciela Fresno, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, de los sectores más golpeados, como ya hemos dicho, están los otros, está claro. Vale repetirlo, y porque si alguien está escuchando y dice, y no me nombrás. A ver, desde lo que son los salones de fiesta, claro, lo que son todo lo que es recreativo, un cine, pelotero, un teatro. Teatro. Las cuestiones recreativas, Luis, por supuesto, hotelería, gastronomía, el tema turismo, los jardines agencia de maternales. turismo, agencia maternal. Seguramente nos vamos a estar hablando de muchos otros más. Señores, en los temas que importan, Aire de Santa Fe tratando de empujar, de ayudar, de visibilizarlos. Aire de Santa Fe. Respiramos periodismo. Encarnavenos en